Hola inversionistas, ¿cómo están? Espero que todo vaya muy bien. Hoy quiero hablarles de cómo reportar o lo que es importante en propiedad al reportar sus impuestos y lo que deben tener en cuenta. He hablado de este tema en otros momentos, pero creo que es muy importante que ustedes entiendan esto eh, y de la manera que funciona una vez ustedes van aumentando o van creciendo su portafolio, ¿vale? Entonces, empecemos a hablar de si, bueno, empecemos con una historia. Yo una vez llegué a mi casa hace varios años y encontré una carta de la oficina de impuestos. Esa carta tenía nada más y nada menos que una multa de 1000 libras porque se me había pasado, era la primera vez que yo había incorporado una compañía acá en Reino Unido, se me había pasado la fecha para mandar el tax return. Y lo que pasa en Reino Unido es que si tú eres director de una compañía, eh, sí o sí te toca mandar ese tax return, aun si la compañía no está corriendo. Entonces déjame mostrarte las dos maneras. eh, bueno, las dos maneras de hacerlo. Entonces, si tú estás comprando propiedad a través de una compañía, ¿vale? Y tú eres el director, tienes que pensar en dos fechas importantes, o tres, básicamente. Una es el tax return que tienes que hacer de la compañía, ¿vale? El otro que tienes que hacer tu personal return, que lo tienes que hacer sí o sí, así no hayas recibido dividendos de esa compañía, tienes que hacerlo. ¿Y qué es un return? Es básicamente cuánto ganaste en el año, en el año reporte de esta empresa y básicamente cuánto debes pagar en impuestos. Entonces, acá lo que resulta de este tax, lo que le importa al gobierno es cuánto les vas a pagar y cuánto les vas a pagar. Esto es un tema bastante profundo y tienes que tener un contador a tu lado porque si no, no lo vas a hacer. Entonces es muy importante. Entonces, cuando eres director, tax y personal tax return, eso es muy importante lo que tienes que hacer. Si tú no eres director y eres accionista de la empresa, si tú no has recibido dividendos, realmente no tienes por qué eh, no tax return, a menos que tengas otros ingresos que declarar, ¿vale? Muy importante. Pero apenas empiezas a generar ingresos por otros lados, tú como persona natural tendrías que hacer tax return. Que es lo siguiente, si tú vas a hablar de... si vas a comprar una compañía por medio de a tu nombre, esto es muy importante, si vas a comprar una compañía a tu nombre, lo que va a pasar es que si tú eres empleado y tienes tu salario, quiere decir que igual estás recibiendo ingresos de esa empresa, de esa propiedad y en esos dos tú cada año tienes que hacer un tax return. Bueno, y como director acá se me olvidaba, tienes que hacer algo muy sencillo que vale como 13 libras en este momento, que son el statement. Es un statement básicamente que se tiene que hacer básicamente decirle al gobierno si algo ha cambiado en tu compañía, si los shareholders o los negocios han cambiado. Si algo ha cambiado, ahí está el proceso. Tienes que hacer eso, vale 13 libras. Y, como les decía, llegué a mi casa por una multa y esas multas son fuertes y tienen que, si olvidas alguna de estas tres, te van a poner una multa y tienes que pagarla. Algunas veces se les puede negociar, esos 1000 libras yo los logré negociar porque les dije que había cambiado de dirección y que no me había llegado a mi dirección, entonces eso se pudo hacer, pero muchas veces toca pagarla y son multas fuertes. Entonces es importante que tengas esta parte. Entonces, ¿qué pasa cuando está creciendo tu portafolio? Si tú tienes, digamos, tú tienes
una compañía y tienes otra compañía y tienes otra compañía. ¿Cómo puede ser? Básicamente muy fácil. Puede ser que tú tengas una casa con un socio, ¿vale? Acá tienes otra casa con otro socio, que la verdad no es tan raro de ver. Las asociaciones o JVs en estos procesos básicamente se hacen a través de sociedades, de empresas limitadas. Entonces lo que pasa es que tú tienes que, o qué pasa, que cada propiedad, digamos que esté generando buenos ingresos y cada esa propiedad, en cada empresa tiene que hacer un tax return aparte. Y como cada empresa te viene a ti como director o accionista como tal, te viene a hacer ingresos, te manda dinero por acá, dinero por acá, dinero por acá. Entonces a ti te toca hacer un personal tax return. Un personal tax return. Entonces, importante, primero que todo, tener un contador, ¿okay? Que te mire y te haga esto. ¿Por qué el contador? Porque el contador te va a hacer que a través de estas empresas ahorres dinero, que pagues lo menos posible en impuestos, que ese es el juego, pagar lo menos posible en impuestos para tener esto de una manera correcta, pero para poder crecer tu portafolio. Si no lo haces, no vas a crecer tu portafolio. Una vez hagas esto, y estos van primero, no lo hagas al revés, ya puedes hacer estos de acá, el tuyo, personal return. Si haces el personal return tuyo y luego haces estos y de alguna manera te das cuenta que estas empresas te produjeron dinero y tú no lo tuviste en cuenta, entonces vas a tener un problema porque no declaraste lo que tenías que declarar. Eh, por eso es importante que lo hagas empresa, personal, en este sentido. La otra cosa es que acá te puedo mostrar lo que se llama doble, cuando uno de los desventajas de crear propiedad o comprar propiedad a través de empresas es em, impuestos dobles, por decirlo. Entonces tú pagas acá 10 taxes sobre las ganancias de esta compañía, el 19% en este caso, antes de que te pueda mandar a ti este dinero, las ganancias. Y luego acá vienes a pagar cierto porcentaje que depende de tus ingresos anuales. Recuerda que dependiendo de los ingresos hay bandas y entre más grandes más te van quitando. Hay un pedacito que es como 12.000 libras en ese momento que son gratis, no pagas impuestos sobre tus primeras 12.000 y luego va subiendo, subiendo hasta que por acá arriba te cobran el 45% de la sección que ganas después de, creo que son 50.000 libras en este momento, algo así no recuerdo. Pero esto cambia, entonces esos son los dobles impuestos, entonces estás pagando 19% sobre las ganancias de la empresa más, digamos, terminas pagando, por decir algo, un 36% sobre tus dividendos, que esos son los que llamas dividendos. Entonces, qué es súper importante acá, que te recomiendo que hagas, que es muy, muy importante? Es básicamente, si nos vamos aquí, es que para que manejes tu parte personal, eh, tengas un sistema en el cual tú tengas anotadas todas estas fechas importantes. Tax return, personal, tax return de la empresa X, tax return de la empresa y todas las fechas. Esto normalmente tú se lo delegas a tu contador y el contador tiene eso en cuenta para hacer los tax returns, pero es importante que tú estés encima de esto porque los contadores también se le olvidan las cosas, entonces tener en cuenta que eso tiene que hacerse un mes antes para poder hacerlo. Hay unas fechas para cada cosa que tienes que hacer, pero es muy importante que lo hagas antes y a medida que vas obteniendo estos dividendos, eso es bastante importante acá, dividendos, ingresos, tengas más o menos cuánto vas a tener que pagar en impuestos. ¿Vale?
y que en una cuenta aparte vayas teniendo algo de ese dinero, ¿vale? Es muy pesado si tú llegas y le estás debiendo al taxman, como se dice acá, digamos, le estás debiendo unas 10.000 libras de impuestos y llegas a la fecha de pago, fecha de sus returns y no tienes nada en tu cuenta. En cero pollitos. Grave. Eh, por qué es muy grave eso? Porque no pagar estos impuestos puede dar cárcel y es muy importante que tengas todo esto en cuenta. Entonces, esto hace parte, diría yo, de una parte de tus finanzas personales avanzadas en las cuales a medida que vas ganando estos dividendos y estos retornos, vayas ahorrando para esos gastos. En uno de mis videos pasados te mostré una calculadora de cuánto más o menos te tocaría pagar sobre dividendos dependiendo de tu situación. La puedes usar para más o menos cuánto tienes que pagar y tener eso en cuenta, ¿vale? Es muy importante. También en las cuentas de cada compañía eh, que se haga provisiones para esos impuestos. Esos impuestos son uno de los gastos más grandes de una empresa también. Imagínate, 19% de lo que te ganes. Eso es un jurgononón de plata. Y sobre lo que tú te ganas, más aún. Entonces, para que lo tengas en cuenta y que no se te olviden estas fechas, porque si no te ponen unas multas, que planees financieramente tu proceso de tu compañía para que hagas esto y que tengas en cuenta lo que tienes que hacer y que tengas un contador, un buen contador al lado. Que contadores, como abogados, como constructores en propiedad, hay de todos los tipos, hay buenos y hay malos, entonces para que los busques y lo hagas bien hecho, ¿vale? Un abrazo.